Hola, permítame presentar. Soy Francisco Cruz Robles y abordaré el tema de análisis de viabilidad entre contenedores marítimos y cápsulas prefabricadas en entornos rurales. El presente estudio analiza la viabilidad de dos modelos de arquitectura modular, los contenedores marítimos reciclados y las casas cápsulas prefabricadas, para su aplicación en proyectos hoteleros ubicados en zonas rurales con alta biodiversidad, incluyendo los pueblos mágicos y territorios de identidad cultural. Este estudio comparativo entre contenedores marítimos reciclables y cápsulas prefabricadas para uso hotelero en zonas rurales se evalúa sostenibilidad, costo, eficiencia y viabilidad técnica. En cuanto a su comparativo, los contenedores marítimos son económicos, versátiles, ofreciendo una solución rápida para la construcción modular, son reciclables y fomentan una economía circular al reutilizar materiales existentes. Las cápsulas prefabricadas destacan por su eficiencia energética y diseño moderno. Están diseñadas para minimizar el impacto ambiental, integrándose armónicamente en paisajes rurales y maximizando el confort del usuario. Esta evaluación se centra de manera integral en las dimensiones técnicas, económicas y ambientales. Además, se analizan las variables críticas como la relación costo-beneficio, los requisitos de mantenimiento y el ciclo de vida de los materiales de cada una de estas, incluyendo las emisiones contaminantes generadas desde la fase de fabricación y transporte hasta la operación diaria, además de su capacidad de adaptación al paisaje natural, para que de esa manera podamos definir cuál es más amigable con el medio ambiente. En zonas rurales, la integración de la arquitectura modular permite potenciar el turismo sostenible. Además, destaca por su armonía con el entorno natural. Antecedentes. Es relevante hacer mención que con la expansión hotelera y el crecimiento del turismo en ecosistemas sensible, se exige el uso de arquitectura modular, destacando los contenedores reciclables por su durabilidad y los sistemas cápsula por su eficiencia tecnológica. La ciencia respalda estos modelos al demostrar que reducen un 8.06% las emisiones de dióxido de carbono y permiten mejorar el aislamiento térmico en un 52% mediante materias innovadoras. Y bueno, finalmente, la viabilidad de estos proyectos depende de un equilibrio integral entre la rentabilidad económica, la eficiencia técnica y un compromiso ambiental auténtico que garantice la aceptación de los usuarios. En algunos de los antecedentes, la arquitectura modular comenzó a tomar forma en el siglo XX, evolucionando rápidamente. Esas fueron una de las primeras estructuras. Posteriormente, en cuanto a la innovación sostenible, en el siglo XXI se integraron tecnologías sostenibles en el diseño modular, optimizando recursos. Y finalmente, en la actualidad, la expansión global, la arquitectura modular se expande adaptándose a diversas necesidades y contextos culturales. En cuanto al planteamiento del problema y en el contexto de contar con soluciones constructivas rápidas, sostenibles y de bajo impacto ambiental, la arquitectura modular se ha convertido en una opción relevante para el sector hotelero, especialmente a través del uso de contenedores marítimos reciclados y de casas cápsula prefabricadas. Ambos sistemas prometen eficiencia, reducción en tiempos de obra y una menor intervención sobre el terreno, pero existen diferencias importantes en cuanto a su desempeño técnico, económico y ambiental que dificultan seleccionar la alternativa más adecuada para estos entornos sensibles. En este contexto, y ante la falta de normativas claras, este estudio evalúa el uso de contenedores reciclados y casas cápsula para el turismo rural sostenible. Se concluye que, aunque las cápsulas son más eficientes energéticamente, los contenedores marítimos son la opción más viable debido a su equilibrio entre bajo costo, robustez y personalización. En los comparativos vemos que el costo de implementar soluciones modulares utilizando contenedores marítimos y cápsulas prefabricadas varía significativamente, afectando la viabilidad financiera y la accesibilidad de los proyectos en zonas rurales.
Y en cuanto a la sostenibilidad, vemos que los recursos utilizados en la construcción modular es crucial, ya que debe equilibrar las eficiencias energéticas y el impacto ambiental, promoviendo prácticas de economía circular en el sector. Y bueno, en este comparativo vemos la tabla donde nos señala las unidades en cuanto al costo. Vemos que es abismal la diferencia en cuanto al contenedor marítimo y la cápsula. En cuanto a la mano de obra, el tiempo y el ahorro, también hay mucha diferencia en estos dos sistemas. Como objetivo general, se busca evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental del uso de contenedores marítimos y casas cápsula prefabricadas como soluciones constructivas para proyectos hoteleros en zonas rurales, como ya hicimos mención, con el fin de determinar la alternativa más conveniente en términos de sostenibilidad, eficiencia y compatibilidad con el entorno natural. Objetivos específicos. Lo que se busca es implementar prácticas sostenibles en la construcción, optimizar recursos y fomentar la economía circular, logrando así un impacto positivo en las comunidades rurales y su desarrollo social. Uno de los puntos importantes sería también analizar características estructurales, comparar costos de inversión y operación, evaluar impacto ambiental y emisiones de dióxido de carbono, examinar mantenimiento e integración paisajista. Continuando con la metodología, en este caso de estudio se adoptó un enfoque de investigación aplicado con carácter descriptivo, comparativo y una orientación cuantitativa complementada con entrevistas a expertos para fortalecer la validez del análisis. En cuanto a esta investigación, se inició con una revisión documental amplia que integra literatura científica, normas técnicas, estudios de caso y reportes especializados. Esta etapa permitió contextualizar el estado actual del conocimiento y contrastar hallazgos relevantes de estudios previos. Dado que los proyectos hoteleros ubicados en zonas rurales suelen presentar altos niveles de incertidumbre logística y operativa, este estudio incorpora el modelo mediante redes HERT, mediante la técnica de evaluación y revisión gráfica, de intervalo gris como herramienta para representar de manera más realista los procesos sujetos a variabilidad. Este tipo de modelado permite simular escenarios en los que los tiempos de transporte, los costos de instalación, los retrasos derivados de la accesibilidad del sitio y las fluctuaciones en el suministro y montaje están expuestos a condiciones cambiantes y difícilmente predecibles. Continuando con la metodología, se aplicaron también modelos analíticos como el análisis de ciclo de vida y métodos de optimización multiobjetivo para evaluar simultáneamente variables clave como emisiones, costos, tiempos y eficiencia operativa, simulando escenarios propios de zonas rurales con retos logísticos. Finalmente, los resultados de cada fase se integraron en un análisis comparativo que permite identificar fortalezas, limitaciones y condiciones de uso óptimo para cada sistema. Este proceso ofrece una base sólida para determinar cuál alternativa constructiva logra un mejor equilibrio entre sostenibilidad, funcionalidad y viabilidad en el contexto hotelero. Aquí vemos un diagrama donde hacemos un análisis de viabilidad modular, donde en este análisis consideramos los sistemas constructivos que nos dirigen a los contenedores marítimos reciclados y la diferencia que hay en la cápsula de prefabricados. En cuanto a los reciclados, que son los marítimos, son estructuras de acero con modelos de 20 a 40 pies y economía circular de reutilización. Además de que son
de bajo costo. En las cápsulas prefabricadas vemos que son de alta eficiencia tecnológica, ligereza y montaje inmediato, y la inversión, eso sí, la inversión es muy elevada. La mano de obra, pues obviamente es mínima, porque no tienen que ejecutar mucho trabajo en sitio. Y en cuanto a las dimensiones de evaluación, técnica, económica y ambiental, vemos que en lo técnico la habilidad y el aislamiento son un factor importante junto con los refuerzos estructurales que se consideran y el mantenimiento y la durabilidad. En cuanto a lo económico, la inversión inicial contra la operación y el costo del ciclo de vida, costos de transporte y de grúas también se consideró, y también en cuanto al ambiental, el análisis de ciclo de vida, huella de carbono y el impacto de biodiversidad rural. Continuando con la metodología, en este caso de estudio, y a partir de la tabla comparativa que vimos hace un momento, desarrollé un diagrama de Gantt, un cronograma de obra que integra plazos y costos estimados según las partidas de trabajo correspondientes. Este análisis permite determinar con precisión la inversión requerida para habilitar un contenedor habitable en un pueblo mágico, así como el tiempo total de ejecución desde su adquisición hasta su emplazamiento definitivo en el sitio de destino. Y bueno, aquí en este diagrama de Gantt consideramos algunos costos tomando como referencia los costos que nos da en la tabla anterior que vimos en esas diferencias, y consideramos también algunas fechas de inicio y algunas de final, obviamente con algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo. Para continuar, les hablaré acerca del análisis de ciclo de vida, que es una herramienta que se emplea para evaluar el impacto ambiental de los sistemas constructivos analizados en este estudio, siguiendo los lineamientos establecidos por las metodologías internacionales de la evaluación ambiental. En el contexto específico de los proyectos hoteleros situados en zonas rurales, el análisis de ciclo de vida considera todas las fases que influyen en la huella ambiental del sistema. Entre ellas se incluye la producción del módulo, ya sea por fabricación inicial o reacondicionamiento, el transporte desde la planta o el puerto hacia el sitio de instalación, la etapa de montaje y puesta en operación, el consumo energético durante el uso cotidiano y finalmente los procesos de mantenimiento y fin de vida útil. Este método ambiental analiza el ciclo de vida y evalúa el impacto ambiental de los productos a través de sus etapas desde la producción hasta el fin de su vida útil. Optimización multiobjetivo. Herramientas de evaluación. La metodología GER y NSGA3 permiten optimizar decisiones técnicas mediante un análisis robusto, facilitando una evaluación precisa de múltiples variables y criterios en la arquitectura modular. La metodología GER permite simular con realismo escenarios de alta incertidumbre logística y operativa comunes en zonas rurales, al considerar variables como retrasos en transporte y fluctuaciones en el suministro. Por su parte, el algoritmo NSGA3 actúa como una herramienta evolutiva capaz de resolver problemas complejos, permitiendo equilibrar simultáneamente objetivos críticos y a menudo contrapuestos, tales como la minimización de emisiones de dióxido de carbono, la reducción de costos totales y el cumplimiento de los tiempos de ejecución del proyecto. Como conclusión y en el contexto de la arquitectura modular, desde una perspectiva técnica y ambiental, se concluye que los contenedores marítimos reciclados representan la alternativa más equilibrada para su implementación en entornos rurales sensibles y pueblos mágicos.
El análisis de ciclo de vida confirma que el uso de esta construcción industrializada permite reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 8.06% en comparación con los métodos de obra tradicional. Estas son las referencias que se integraron en esta literatura científica. Por mi parte es todo, me despido. Muchas gracias.